Bueno, vamos al ámbito de la economía en la provincia del Chaco, una economía que está tan debilitada, ¿no? Porque se conocieron también los índices de desocupación, la falta de empleo en el área de Resistencia, y fue récord el segundo trimestre con respecto a este tema. Muy delicado, por cierto, y está junto a nosotros el licenciado Alejandro Pegoraro, de la consultora Politicón, que nos va a comentar cuál es la situación. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Estamos embromados, ¿eh? Está complicada la situación, muy complicada, los datos se lo reflejan. Buenas noches, Elsa, Marcos. Bueno, efectivamente, como vos, Elsa, recién lo contabas, hace un par de días el INDEC difundió los datos del mercado de trabajo que corresponden al segundo trimestre de este año, es decir, al periodo abril-junio, y entre otros datos que fue relevando el INDEC, nivel de actividad, nivel de empleo, nivel de desocupación, justamente la cuestión vinculada a la desocupación es la más problemática, particularmente para el aglomerado chaqueño, el Gran Resistencia, en donde la tasa de desocupación ya llegó al 11%, siendo en primer lugar un récord para Resistencia de los últimos por lo menos 8 años, desde el momento en que el INDEC comienza a relevar con una nueva metodología allá atrás por la época de la presidencia de Mauricio Macri. Es el número más alto desde que se releva nuevamente, como te mencionaba, la tasa de desocupación. Ahí estamos viendo en pantalla un periodo un poquito más acortado por una cuestión de poder graficar bien cómo es la evolución, pero estamos viendo justamente que en el segundo trimestre del 2023, es decir, exactamente un año atrás, la tasa de desocupación en el aglomerado chaqueño era del 5,6%, luego fue fluctuando, bajó un poquito, volvió a crecer, pero pegó un salto fenomenal justamente al segundo trimestre de este año, el 2024, llegando al 11% contra el 5,6% que había sido en aquel momento del 2023, por lo tanto duplicó el Gran Resistencia la tasa de desocupación, que obviamente pareciera ser casi una obviedad, ¿no? En el sentido de que se vieron obviamente afectados socialmente hablando, digamos, la cantidad de trabajadores que estaban siendo despedidos, que estaban quedando sin fuente de trabajo, empresas que cerraban y demás, pero el dato en sí realmente terminó siendo peor de lo que quizás uno podía llegar a proyectar, llegando a este 11%, llegando al doble dígito que no sucedió en los últimos 8 años, e incluso cuando uno lo compara a nivel nacional, también es el único aglomerado urbano que tuvo una tasa de desocupación que estaba por encima del 10%, y de hecho esto generó que el Gran Resistencia tenga la tasa de desocupación más alta de todo el país en el periodo que estamos hablando, que relevó el INDEC, ¿no? ¿Y cuáles serían, perdón Alejandro, cuáles serían el sector más complicado en esto, más afectado en torno a la desocupación? Me imagino construcción. Bueno, si tomamos indicadores paralelos, es decir, el informe del INDEC, el reporte del INDEC del mercado de trabajo no discrimina por sector de actividad. Ahora podemos hacer un trabajo de proyección tomando justamente todos los indicadores que tenemos de empleo, cuestión informal, cuestión del empleo privado formal, el empleo público mismo, y obviamente que la construcción, así como en gran parte del país, es uno de los sectores de actividad que más cae. En el Chaco está mostrando una caída promedio en el año del 60%, por lo tanto ahí hay una gran explicación, principalmente aquí en el aglomerado urbano, en donde uno puede ver en las calles, ¿no?, la cantidad de horas frenadas que existen y que naturalmente eso genera puestos de trabajo que no están activos, que se perdieron. También el sector comercial está sufriendo una baja muy importante a partir de cierres o disminuciones de personal en algunas plantas, y también lo que se está observando es mucho trabajador informal que vivía de alguna especie de trabajos temporarios y demás, y que justamente a partir de la baja demanda que tiene este tipo de empleos, porque la gente tiene poca capacidad de poder pagarlos, es decir, de poder comprarlos, también obviamente que repercute mucho en este indicador final, ¿no? Así que hay como una combinación bastante pareja entre sector privado, sector público en menor medida y sector informal, que son siempre naturalmente los más afectados, no solamente en materia de empleo, sino también en materia de ingresos, naturalmente, ¿no? Ahora, mencionábamos el caso del posicionamiento chaqueño en el plano regional. Si vemos la siguiente placa, vamos a ver justamente lo que marcábamos antes. Resistencia lidera a nivel país el ranking de tasa de desocupación con este 11% que mencionábamos antes, y los que le siguen son, por ejemplo, Gran La Plata, los partidos del Gran Buenos Aires, es decir, los del conurbano bonaerense, Rawson, Trelew, y también está Corrientes ahí en ese top 5 de aglomerados urbanos con mayor tasa de desocupación, y Corrientes en este caso, que tuvo una tasa del 8,9%,
comparte una característica con Resistencia que tiene que ver con este crecimiento abrupto de un periodo a otro, ¿no? Dentro del NEA, de hecho, Corrientes y Gran Resistencia fueron los aglomerados urbanos que más crecieron sus tasas de desocupación, mientras que Posadas y Formosa, si bien también han empeorado en este indicador, lo hicieron a una velocidad bastante menor que para el caso correntino y para el caso chaqueño. Ahora, ¿cómo de alguna manera llegamos a este nivel de desocupación y cómo impacta poblacionalmente? Como hemos hablado aquí en alguna otra oportunidad, el mercado de trabajo se compone particularmente de 3 tasas fundamentales e importantes: la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de desocupación que estamos hablando, ¿no? La tasa de actividad es la cantidad de gente que es parte de lo que se conoce como la población económicamente activa. Esa tasa, comparando el resultado del segundo trimestre de este año contra lo del segundo trimestre del 2023, tuvo un crecimiento muy menor, es de un crecimiento de un poquito menos de 2 puntos porcentuales, que generó que entre un año y otro existan 9.000 personas que antes eran inactivas, es decir, que no trabajaban y tampoco buscaban trabajo, que ahora se volcaron al mercado de trabajo, y eso generó justamente el alza en la actividad. Pero ¿cuál es el problema? La tasa de empleo disminuyó en casi 1 punto porcentual de un año a otro, provocando que haya 2.000 personas que antes tenían una ocupación y que ahora no la tienen más, es decir, perdieron su trabajo. Eso generó que la desocupación se incremente en 11.000 personas, pero pareciera ser que no cierra la cuenta, ¿no? 2.000 ocupados que perdieron su trabajo y 11.000 desocupados nuevos. La diferencia entre esos 11.000 y 2.000, es decir, 9.000 personas, es justamente la población activa nueva, por llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué son desocupados? Porque se volcaron al mercado de trabajo, pero no consiguieron todavía tener un empleo. Por lo tanto, así como crece la tasa de actividad, cae el empleo y también crece la desocupación, porque hay más personas que están volcadas a buscar un empleo, pero todavía no logran conseguirlo. Esto lo que nos demuestra es, como conclusión de alguna manera, son 2 cuestiones fundamentales. El mercado de trabajo aquí en el aglomerado chaqueño, primero que se achicó, es decir, que hay menos personas con empleo, hay un mercado laboral que se achicó, pero además se cerró. ¿Por qué? Porque justamente los nuevos activos, estas 9.000 personas que pasaron a ser activas, no lograron tener un empleo, por lo tanto significa que no hay oferta laboral que pueda cubrir con la demanda de la gente que está buscando un empleo. Esto es muy relevante, volvemos a repetir, ¿no? Un mercado laboral que se achica y que se cierra, muy relevante para que podamos entender lo que dentro de unos pocos días el INDEC va a dar a conocer, que son los indicadores de pobreza en la Argentina. Este jueves, 26 de septiembre, el INDEC va a difundir los datos de pobreza para el primer semestre del año, que ya algo hemos tenido como adelanto, por lo menos para el primer trimestre del año, pero va a ser muy importante tener esto en consideración respecto a cómo se comportó el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente que solemos vincular la pobreza con el nivel de ingresos, es decir, si por ejemplo los salarios crecen al ritmo de inflación o no, pero también es fundamental tener en cuenta el mercado de trabajo, cuál es el tamaño. ¿Por qué? Supongamos un escenario muy hipotético, ¿no? De 10 personas, hay 5 personas trabajadores que le ganaron con sus ingresos a la inflación. Y uno puede presuponer que son personas que quedan por fuera de la población pobre. Y hay otros 5 que quizás tenían un empleo antes, pero perdieron su trabajo ahora y por lo tanto no tienen más ingresos. Al achicar el mercado de trabajo es muy probable que los niveles de pobreza crezcan, porque hay un hogar que tenía ingresos, que podía estar por encima o por debajo de la línea de la pobreza, pero ahora ya no los tiene más. Entonces el tamaño del mercado de trabajo, que es esto que decimos recién, ¿no? Que se achicó y que se cerró, va a ser fundamental para poder entender los datos que vamos a conocer en unos días, que van a ser datos muy duros, van a ser niveles de pobreza muy altos y que se explican no solo por el nivel de inflación y por el atraso salarial, sino también y con mucha fuerza por justamente la situación de achicamiento y encierro del mercado de trabajo, que genera que hay muchas personas que hayan quedado sin empleo y muchas otras que en un escenario de crisis querían tener más ingresos en sus hogares, pero aún no logran tenerlo porque el mercado de trabajo justamente no ofrece la demanda, no puede cubrir, mejor dicho, la demanda que tienen tantos chaqueños de poder tener una ocupación. Claro. Ahora, Alejandro, este último informe tan detallado, realmente el tema de desocupación diferenciado, ¿no?, por diferentes regiones de la República Argentina, ¿discrimina también la franja etaria o eso no tanto? A nivel nacional sí la describe. Ajá. El informe del INDEC. Hace unos años atrás también lo difundía a nivel
que regional y por aglomerado, en los últimos 4 o 5 años aproximadamente ya no lo hace solamente a nivel nacional. Y medianamente la situación siempre es la misma, ¿no? La franja más joven, es decir, entre 18 y 24 años, son los que tienen más problemas de empleo por bajos niveles de empleo, alto nivel de desocupación, y la franja media suele ser siempre la que está de alguna manera un poquito mejor acomodada, sobre todo por una continuidad en el tiempo, ¿no? Es una franja etaria que ya tiene un par de años, digamos, ya inserto en el mercado de trabajo. Y particularmente en la franja más joven, las mujeres siempre fueron las que tienen más problemas de empleo y que no solamente que sufren el problema de que no consiguen trabajo, aquellos que están buscándolo, sino que también sufren más las medidas de recorte, es decir, de cuando hay despidos y cuando se reduce la población con ocupación, suelen ser las mujeres por lo general las más afectadas. En ese sentido, aún con algunas mejoras que uno vio en los últimos años, siempre era un escenario muy parecido, ¿no? Los más afectados eran los jóvenes entre 18 y 24 años y sobre todo las mujeres. Y en la franja etaria más grande, también por lo general suele haber muchos problemas, sobre todo vinculados a personas mayores a 50 años que están desocupados y que están intentando tener una ocupación, un empleo, pero no logran conseguirlo porque en el mercado de trabajo por lo general no hay una oferta necesaria para cubrir la demanda de personas de este tipo de edad y por lo tanto sufren también grandes problemas de desocupación. Y obviamente en contexto de crisis todo eso se hace un poquito más profundo, ¿no? Bueno, Alejandro, te queremos agradecer muchísimo por todo este análisis y por supuesto también los datos que nos has traído. Nada alentadores, lamentablemente, no, pero bueno, es el trabajo nuestro y tuyo también de comunicarlo. Así que muchas gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el jueves para hablar de Pobreza. Exactamente. Para hablar de el jueves te esperamos. Te esperamos. Dale, gracias, Alejandro. Gracias, Ale. Muy amable.